Usted está viendo UPL 360 y el programa que tenemos para hoy ¿Es Moisés el autor del Pentateuco, Juan Carlos? Así es, este es un tema muy escabroso. En la escuela dominical yo sí recuerdo eso, me dijeron que Moisés era el autor del Pentateuco. Y hoy vamos a tratar de entender... Que a lo mejor no. Bueno, tenemos a nuestro invitado en esta ocasión que nos va a hablar sobre este tema. Sí, un invitado que es un experto en temas de Antiguo Testamento, pero algo sí, Juan Carlos, el final del Deuteronomio nos dice que cómo murió Moisés y toda esa historia. A lo mejor él escribió y dijo, miren, así morí, señores. Pero bueno, ahí vamos a ver algunos detalles. Y en esta ocasión, para desarrollar el programa, tenemos al erudito profesor Dani Carol Rodas. Dani, bienvenido al programa Muchas de hoy. Gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Siempre con temas difíciles. Tenemos que decir que él es un profesor de Antiguo Testamento, profesor en el CETECA, en el Teológico de Denver, y ahora él es uno de los profesores del programa doctoral en Wheaton. Así que, Dani, estamos honrados con tu presencia en el programa de hoy y tú vas a descifrar ese enigma. ¿Es Moisés el autor o no es el autor? Perfecto, entonces vamos a una pausa, ¿no, Juan Carlos? No se vaya, permanezca con nosotros. Este es un tema muy interesante y vamos a aprender mucho de él. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. UPL 360, hoy estamos abordando, Juan Carlos, este tema tan interesante, si es Moisés el autor del Pentateuco o son diferentes autores. Allá en el año 85 estudiábamos las hipótesis documentales, Juan Carlos. Archer. ¿Se acuerda cuando leíamos a Gleason Archer, no? Así es. Y Archer era un defensor de que la paternidad literaria del Pentateuco era Moisés, ¿no? Por supuesto. Ahí Moisés es un personaje crucial, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Sí. En ambos casos él juega un papel fundamental porque sienta las bases, ¿verdad? Sobre de la ley y todo este tema. La pregunta más importante, digamos, de este programa, ¿escribió Moisés el Pentateuco, doctor? ¿O hay una pluralidad de autores? Sí, en lo personal, yo creo que lo que tenemos ahí es la voz de Moisés. Deuteronomio nos dice que él escribe ciertas cosas y él fue criado en la corte real de Egipto, entonces multilingüe, muy educado. Entonces yo creo que él tenía la capacidad de escribir, posiblemente, sin duda, pero que él haya escrito todo lo que nosotros hoy en día conocemos como el Pentateuco, lo veo algo difícil. Pero veo en esas páginas la voz de Moisés, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Veo la voz de Moisés para... Es importante. Bueno, un ejemplo fácil tal vez. Cuando uno va a Génesis, uno ve ahí las historias, los relatos de la creación. Pues él no estuvo presente, ¿verdad? Obviamente. Tenemos las genealogías de Génesis, ¿verdad? Esas genealogías tendrían que venir de ciertas fuentes. Lo que vemos a él ya como persona actuando en la narrativa ya es con el Éxodo. Pero Génesis, él no estuvo, ¿verdad? Entonces... Tradición oral, ¿verdad? Algo así. Lo que vemos, creo yo, es que Génesis se escribe con el lente del Éxodo, ¿verdad? Y prepara el Éxodo, ¿verdad? Pero vemos que la cosa es mucho más complicada de la cuestión dominical, ¿verdad? De la escuela dominical. Pero lo que pasa es que este ha sido un debate ya por más de 2 siglos. Y, desde Astruc, que fue el que primero que escribió. En el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ambos lados, tanto el lado crítico como el lado mucho más conservador, están luchando y los dos van a extremos, creo yo.
Y los dos lados, creo yo, tienen problemas. Vamos a la segunda pregunta, Juan Carlos. Por supuesto. Eso que nos preocupaba a nosotros hace tantos años. Hablando de la tesis documental o la hipótesis documental del Pentateuco. Obviamente esto es un tema escabroso, un tema complejo, académico. Quizás Juan Carlos porque nació en el ala racionalista, ¿verdad? La crítica. Astruc era francés, Jean Astruc, que fue de los primeros que habló del tema, si no el primero, pero quien desarrolló toda esta trama evidentemente son los alemanes, la escuela alemana. Claro. Y Wellhausen y Wellhausen y Graf fueron los que cristalizaron al final todo ese tipo de cosas. Entonces, Dani, la pregunta es: ¿existe la hipótesis documental, el documento J, el documento E, el documento P, el documento D? ¿Cómo está el tema? Pues cuando Wellhausen escribe, él hereda. Bueno, entonces él no es el autor de la tesis. No, él no es el autor de la tesis. Por un lado, él es la cumbre, ¿verdad? Es la cumbre, es correcto. Y lo que vemos con él es que yo creo que no se puede negar que hay fuentes. La cosa es si son las mismas fuentes que él elaboró. Exactamente. Ahí es donde está el detalle. Ahí está el detalle. La otra cosa que la gente muchas veces no sabe es que él relaciona esa hipótesis con la hipótesis que él tenía de la evolución de la religión de Israel. Y la tesis aparece en su libro, que es Prolegómena para una historia de Israel. Así se llama el libro. Entonces, él utiliza su tesis para proponer la evolución de la religión de Israel. Según él, empieza con algo muy sencillo. Para él, la cumbre religiosa eran los profetas del octavo siglo, que criticaban al culto, y él es muy protestante. Lo que uno está escuchando es a un protestante. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, absolutamente. Entonces, cuando él dice que la cosa se complica con los siglos hasta llegar a la fuente P, o sacerdotal, ¿verdad? Para él, esa es una religión ya degenerada, ¿verdad? También el movimiento anticatólico de la época, lo que estamos viendo es a un protestante luterano o con simpatía luterana criticando a una religión compleja, elaborada, con papa y todo lo demás. Entonces, para él, lo mejor de la religión de Israel era lo más sencillo, ya una religión de ética y de relación personal con Dios. Eso es muy luterano. Me llama la atención, obviamente todas estas tesis, hipótesis tienen muchos años y la arqueología es obviamente un elemento que puede arrojar luz sobre estas tesis o hipótesis. Hace poco leía yo en una noticia de que descubrieron un cementerio filisteo que va a ayudar mucho a entender qué es lo que estaba pasando en esa región. ¿Qué papel juega la arqueología bíblica para tratar de apoyar o desapoyar, si puedo utilizar esa expresión, ¿verdad? Estas hipótesis? Esa es buenísima pregunta. Ha sido muy interesante para mí participar en reuniones académicas, porque muchas veces tenemos a los críticos que andan con teorías de fuentes literarias. Y los arqueológicos, o las cuestiones arqueológicas, están acá, ni se hablan muchas veces. Y lo que veo, por ejemplo, en cuanto a los documentos que propuso Wellhausen, que las ideas que él tenía que eran tardías, realmente sabemos que eran muy tempranas, ¿verdad? Por ejemplo, relatos de la creación, eso ya hace 3, 4, o por lo menos 3 milenios, ¿verdad? Antes de Jesús. Sí. Entonces, las otras culturas ya tenían relatos de la creación. Sea Egipto o Mesopotamia. Entonces, los mayas tienen su relato de la creación. Sí. Entonces, ¿por qué es que Israel no pudo tener un relato de la creación hasta muy después? Según la arqueología, eso no tiene sentido, pero según las teorías literarias, eso es parte de su desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos muchas veces es que no se habla. Y debe haber un diálogo. Debe haber un diálogo. Entre la arqueología y la fuente literaria. Sí. Tenemos que ir a una pausa, Dani. Juan Carlos, vamos a una pausa.
Muy bien, no se vaya, seguiremos hablando sobre este tema de Moisés, muy interesante. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Este es el programa UPL 360 y estamos abordando el tema, ¿es el Moisés el autor del Pentateuco? Sí, Juan Carlos, aquí vemos, y Dani, que el tema para la teoría de Wellhausen, estoy viendo aquí en el libro, en mi libro, que hay hay por lo menos más de muchísimos años antes de que Wellhausen llegara, la primera teoría documental, la teoría suplementaria, la teoría de la cristalización, la teoría modificada, la teoría revisada, hasta que llega Wellhausen. ¿Sería Wellhausen influenciado por el pensamiento dialéctico de Hegel? Porque lo que tú estabas diciendo de la evolución, eso me suena a George Friedrich Hegel. Sí, lo que vemos es que cualquier erudito es una persona de su época. Entonces, quiera o no, eres persona de su época. Y la cuestión de la evolución de la religión era el pan de cada día en aquel entonces. Entonces, lo que él propone refleja la segunda mitad del siglo XIX. Ya, la dialéctica de Hegel. Ok, esto nos lleva, entonces, según lo que él ha dicho, tú no niegas que hay fuentes entonces. No, yo creo que eso es obvio. Es obvio, bueno, eso va para las conclusiones. Número 3 dice, si hay pluralidad de autores en la redacción del Pentateuco, entonces, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Jesús se refiere a Moisés y los profetas, los escritos de Moisés? Es decir, allí hay una atribución a la paternidad mosaica. Sí, y cuando vemos esos pasajes, y son varios, son varios, en el Nuevo Testamento, nosotros leemos esos pasajes y creemos que estamos escuchando que Jesús o Pablo o quien sea está diciendo que Moisés es el escritor, ¿verdad? Pero ellos están hablando de Moisés como persona, esa voz, ¿verdad? Ellos no están diciendo, Moisés era el autor. Hablan de la ley de Moisés, ¿verdad? No dicen la ley escrita por Moisés. Pero nosotros, cuando vamos leyendo, así lo entendemos, ¿verdad? Y otras veces estamos imponiendo nuestro entendimiento a eso. A Moisés y los profetas tenéis. Sí, hay tanta discusión, ¿verdad? Pero yo creo que la gente tiene que entender que es la voz de Moisés, refleja lo que es Moisés. Te puedo dar un ejemplo. Si uno va a Deuteronomio y uno empieza con capítulo 1, los primeros 5 versículos, hay un narrador, ¿verdad? Sí. Y ya en el versículo 6 del capítulo 1 ya empieza la cuestión personal. Okay. Entonces uno está viendo que hay un narrador, está la voz de Moisés. La pregunta es, ¿cuándo el redactor final redacta el Pentateuco? ¿En qué año aproximadamente? Jamás sabremos. Ni Ahora, cómo, pero ni este es un gran desafío para nosotros los cristianos, en el sentido de que, por ejemplo, los musulmanes se jactan de que el Corán, existe una sola versión del Corán, ¿verdad? Pero el relato nuestro, obviamente, el desafío más grande es que no hay un momento donde Moisés esté escribiendo el texto tal como nos lo han contado a nosotros, ¿verdad? Sino que es un proceso evolutivo, un proceso que va desde un contenido mucho más elemental hasta un contenido mucho más elaborado, donde se le va agregando, por ejemplo, el relato de la muerte de Moisés, ¿verdad? Moisés no podía estar escribiendo su propio relato de su propia muerte. Entonces, ¿cómo manejamos eso, digamos, para el cristiano común? Para el cristiano que está escuchando este programa, ¿cómo manejamos esto desde el punto de vista espiritual? Yo creo que un reto está entre discernir entre quién es el autor y qué es el texto inspirado.
Porque Moisés nos dice, Deuteronomio, que él escribe ciertas cosas. Sí, claro. Dios le dice, Sí. ¿verdad? Y él pone por escrito, Escribe. ¿verdad? Entonces, algo fue escrito por él. Okay. Pero él no es el autor de todo. Sí, claro. Okay. Claro. Entonces, ahí está la confusión. La gente cree, bueno, si él no es el autor de todo, no está inspirado el texto. Y esa es la pregunta que está aquí, dice, ¿el hecho de que el Pentateuco sea una compilación de varios escritos afecta en algo su inspiración y por ende que esto es palabra de Dios? Yo no creo, digamos, es el producto, si puedo usar esa frase o esa palabra, es el producto, ¿verdad?, que es inspirado. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Es el texto, es el Antiguo Testamento que es inspirado, tal y como lo hemos recibido, ¿verdad? Entonces, no, la inspiración viene a través de las personas inspiradas por Dios cuando escriben, y también, creo yo, tenemos que confiar en que Dios estaba trabajando con la gente que trabajaron el texto. Y eso tiene que ser una decisión de fe. Pero es el producto, el texto final que Jesús mismo utilizó y que Él mismo reconoce como palabra de Dios. Entonces no afecta la inspiración de la Biblia. Para mí no. Ciertas teorías críticas, las presuposiciones detrás de esas teorías, para mí son problemáticas. Y varias teorías para mí no funcionan. Por ejemplo, la teoría esta de que el Deuteronomio fue escrito como una treta política de Hilcías y Josías para hacer que los judíos regresen a Jerusalén porque había un problema financiero ahí, ¿no? La tesis Sí. que... entonces ya hace el elemento inspiración ahí, se muere con esa tesis de De Wette, si entiendo bien, fue el que lanzó esa teoría. Sí, y ahora en círculos académicos lo que uno escucha es que todo el Antiguo Testamento, todo, fue elaborado en la época post-exílica Sí. para justificar la existencia del pueblo judío. Bueno, eso ya es problemático, ¿verdad? Pero por eso digo que uno tiene que discernir, ¿verdad?, qué es lo que realmente refleja el texto y qué es lo que el hombre trata de proponer, ¿verdad?, en cuanto a cómo es que llegó al texto a nosotros. ¿Quiénes son para Dani Carroll los responsables de la redacción final del Pentateuco? Mi respuesta es que no sabemos. Hay muchas teorías, pero lo que he visto a través de los años es que no podemos probar ni cómo, ni quién, ni cuándo. Sabemos que ya con los rollos del Mar Muerto, que el proceso había terminado, ya 2 siglos o antes de Jesús. El proceso había terminado. ¿Cuándo, con quién y cómo? No sabemos. Tengo 2 preguntas sobre el tema este de... Juan Carlos, producción dice que Oh. debemos ir a una pausa. ¿Lo dejamos para la próxima sección? Claro que sí, por supuesto. No se vayan, permanezca con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Usted está viendo UPL 360, el programa de hoy es un programa muy interesante, es Moisés, el autor del Pentateuco. Juan Carlos, había 2 preguntas para el doctor. Sí, Carlos, hablando, sí. ¿cómo contribuye, digamos, lo que se encontró en Qumran para afirmar o contradecir la teoría documental? Esa sería una pregunta, y la otra es el tema del periodo intertestamental, donde hay escuelas y surgen los fariseos, los escribas, todos estos grupos, si de alguna manera esto influenció el texto, agregando o quitando porciones. Esos son temas complejos. Empiezo con la segunda pregunta. En ese tiempo entre los 2 testamentos, lo que surge es otra literatura judía. La ¿verdad? apocalíptica. La apocalíptica y otros libros también. Entonces, eso realmente no afecta cómo es que llegó el Pentateuco a nosotros. Claro. Porque esas son otras producciones, ¿verdad?
otra literatura que aún el pueblo judío no acepta como al mismo nivel que el Pentateuco, ¿verdad? Es literatura religiosa de segundo nivel. Cuando hablamos de Qumran, estamos hablando de una comunidad que está a la orilla, ¿verdad?, del Mar Muerto, por el río Jordán, que había salido de Jerusalén. Lo que hemos encontrado ahí son varias versiones de los textos, ¿verdad? Y eso es otro tema, ¿verdad? La historia del texto hebreo. Claro. Pero una cosa es el texto hebreo y cómo es que nos llega. Otra cosa es la compilación de los libros. Y realmente Qumran no afecta ese tema de cómo es que se escribieron los libros. Claro. Ya los libros recibidos vemos que aparecen en varias versiones en hebreo. Y hay casos claros como Jeremías y Samuel y otros libros donde hay una discrepancia, ¿verdad?, entre lo que encontramos ahí y lo que tenemos en nuestra Biblia hebrea. Muy bien, llegamos a las conclusiones ya para epilogar el programa, Juan Carlos, y la primera conclusión que podemos sacar del mismo, que el doctor Carroll nos ha dicho aquí, es de que Moisés no es el autor de todo, pero que la voz de Moisés sí está en todo el Pentateuco como aparece en el Nuevo Testamento. Esa sería la conclusión número 1. Así es, digamos que hay pluralidad de autores. Podemos estar también tranquilos con el texto, que el texto es la palabra de Dios. Sí, esa sería otra conclusión. Que el texto y que eso no debería en ningún momento, lo que nosotros hemos dicho, mover nuestra fe en relación a que la Biblia es la palabra de Dios. Que la pluralidad de autores, esa sería la segunda conclusión, que la pluralidad de autores no afecta en lo más mínimo el tema de que lo que ahí está escrito es palabra de Dios y por lo tanto vinculante al ser humano. Así es. Este es un tema muy interesante también, hablar sobre el hecho de que todas las teorías que hay son humanas y sujetas a errores, y por ende nosotros no podemos tomarlas estas como que es la verdad absoluta. Esa sería una tercera conclusión, de que todas las teorías documentalistas, comenzando por Eichhorn y pasando por De Wette, pasando por Astruc y hasta llegar a Graf, a Wellhausen, surgieron para desvirtuar. Es que ese es el problema, Dani. Surgieron para desvirtuar la inspiración y la autenticidad del texto. Entonces, claro, ellos vieron ángulos que nosotros no habíamos visto hasta ese momento y estamos en deuda con ellos, pero una de las cosas que hemos dicho es que podemos utilizar la crítica bíblica para verle el lado positivo, y ellos solamente vieron un lado y desvirtuaron el texto. Así es. Vamos a darle espacio al doctor para que ¿qué otra conclusión podemos sacar de esto? Podemos apreciar muchas observaciones de la crítica. Por ejemplo, cuando la crítica observa que en Génesis 1 se usa Elohim y no es sino hasta capítulo 2 que aparece Yahweh. Bueno, buena observación. Muy bueno. De esas observaciones ellos elaboran toda una teoría, ¿verdad? Entonces, podemos apreciar sus observaciones, pero las teorías tal vez tengan problemas. Y muchas de las cosas que ellos dicen están muy bien, y toda la teología alemana estamos en deuda. El problema es la inclinación que ellos le dieron. Y como yo tengo amigos críticos también, varios de ellos realmente buscan a Dios. Yo diría a su manera, y no estoy totalmente de acuerdo, pero muchos críticos son personas sinceras. De Wette era muy sincero. Y vemos que es muy fácil criticarlos como personas. Mejor nos quedemos con criticar sus teorías. Exacto. Bullmann era todo un personaje protestante, etcétera. Bonhoeffer y demás, ¿no? Ahora, otra conclusión es que no sabemos la fecha de la redacción final del Pentateuco, aunque existe una teoría de que todo esto fue escrito, pero una de las principales, varias, después del exilio. Pero no se sabe, ¿verdad?, las fechas, etcétera. Pero Moisés no es el autor completo, como se nos dijo en la escuela dominical, pero no mengua que sea la palabra de Dios. Así es. Muy bien, entonces hemos terminado, Juan Carlos, el programa. Muchas gracias. Doctor Carlos, muchísimas Con gracias. mucho gusto, Muy amable. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este programa haya contribuido con su conocimiento más acerca de la palabra de Dios. Hasta la próxima ocasión. Sé un líder. Estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.